Fue en un baile en el rancho Ña Matilde que nos mandamos la tal amanecida, y a la orilla del alero nos sentamos a festejar una gran despedida. Y esa noche había torta frita, vino tinto y una buena guitarreada. Y esa noche había torta Buenas frita, noches, vino tinto y una buena bienvenidos a este guitarreada. nuevo encuentro con el grupo de estudios Dejando Huellas, Uruguay, en esta campaña, en este ciclo de charlas, encuentros con figuras, maestros, personalidades que han de alguna manera incidido en la música y en la danza de nuestro país. Hoy nos atañe un encuentro con una figura que seguramente lo va a presentar el maestro Ari Thaler, ¿sí? Y nosotros desde aquí, desde la ciudad de Minas, capital de las Sierras, departamento de La Valleja, el maestro Jorge López desde la ciudad de Rivera, y el maestro, profesor, estudiólogo, musicólogo, no, perdón, historiólogo y malambólogo, Miguel Ángel Franco Hernández, desde las cercanías a la frontera uruguayo-brasileña, más precisamente en Porto Alegre, y, y el gran Ari Thaler, que todos conocemos, la Biblia de nuestro ámbito folclórico. Vamos a debatir, vamos a compartir, perdón, esta instancia, y le cedo el honor en las presentaciones correspondientes, agradeciendo desde ya a la invitada, ¿sí? Que vamos a estar obviamente más adelante formulando algún tipo de, de preguntas, ¿verdad? Todo lo que aporte para que las futuras generaciones sepan, tengan conocimiento de esto que ha sucedido en la historia de nuestro país, en lo que tiene que ver con la danza y el baile de la danza folclórica, ¿sí? En los últimos 50, 60 años. Mensajes que seguramente todos van a poder aprovechar, porque de todas las entrevistas, de todos los encuentros que hemos tenido, hay muchísimo material que están de alguna manera documentando toda esta historia de lo acontecido en nuestro país. Adelante, maestro. Bueno, muchas gracias, Pedro. Eh, Alicia Irigoyen es el nombre de nuestra invitada de la noche de hoy, y el nombre de Alicia Irigoyen está íntimamente ligado a la vida de uno de los grandes referentes que tuvo la danza folclórica en el Uruguay desde hace muchos años. Yo creo que por lo menos 50 o 60 años seguramente. Eh, ese personaje, y digo personaje porque verdaderamente lo era, no solamente por lo que él significó como referente en la danza, sino también porque tenía una impronta muy especial y porque tenía una manera de lucir él a nivel personal que llamaba mucho la atención. Era lo que se dice un gentleman, un hombre que lucía siempre un traje de primera línea, se presentaba siempre con su brillo en las uñas, fumaba en pipa, y allí donde él ingresaba inmediatamente captaba la atención de la gente, porque era verdaderamente un personaje. Una persona muy querible, una persona que tenía una sapiencia enorme y de la cual todos los que en alguna medida tuvimos posibilidad de conocerlo y de conversar con él en alguna oportunidad, aprendimos muchas cosas. Ese personaje del cual estamos hablando se llama Juan Carlos Rodríguez, y hay un grupo que quedó en la memoria de todos, que fue el grupo que él dirigió
durante muchos años. Y seguramente sobre todo eso, Alicia, su esposa, será la encargada en la noche de hoy de contarnos un poco esa historia. La historia no solamente del grupo, sino también de lo que fue su vida y la profesión que abrazó Juan Carlos, y cómo se fue convirtiendo de alguna manera en ese referente tan importante que tuvo la danza folclórica en el Uruguay. Bienvenida, Alicia. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué puedo decir? Mucho. Que lo conocí alrededor de los años 60 aproximadamente, que lo conocí en una escuela donde él era ya profesor de danza, siempre amó trabajar en las escuelas, enseñar a los niños, y bueno, y que a partir de ahí, como que viste que fue todo un flechazo, yo no estaba ni conectada, ni con folclore, ni con nada, pero se unió, no sé cómo es la pareja en ese mismo día, ¿no? Bueno, y en una forma así incidental, yo estaba haciendo magisterio, la práctica de magisterio, tanto algunos compañeros como yo fuimos atrapados a introducirnos en la danza y bueno, y justamente a su conjunto Patria Vieja, y entramos y comenzamos, y ahí empezó todo. Y bueno, desde ahí, desde mi punto de vista, yo lo admiré profundamente, pero profundamente. Y lo admiré por muchas cosas. Lo admiré por la pasión que él tenía, la dedicación, la entrega en la danza, el perfeccionamiento que él quería lograr con todo, con el grupo. A él no le importaba que si tuviera más o menos aptitudes, él a todos le daba la misma oportunidad y los enseñaba, y bueno, y todos nos fuimos uniendo, y ahí empezó a transcurrir, y yo me fui uniendo y fui queriendo también eso del folclore. Nunca igual, nunca, por eso yo siempre dije, yo fui la sombra de él. Yo bailé con él. Pienso que el bailarín en todas partes fue siempre él. Lo acompañé y bueno, y lo sentí de corazón. Y creo que terminé amando mucho más el folclore yo que él, sin saber técnicamente o teóricamente nada, porque él sí sabía. Pero como era un hombre que para nada, pretendía lucirse en nada, no le interesaba absolutamente nada, ni demostrar su sapiencia, ni demostrar todo, bueno, todo. Él solamente hacía, se dedicaba. Por ejemplo, uno de los ejemplos grandes, era con su máquina de coser, que está allá por allá atrás en el galpón para tirar también, como he tirado todos estos días miles y miles de cosas, porque me voy a mudar, ¿no? Él se pasaba igual días, los fines de semana, cuando llegaba de trabajar, sea fuera de una fábrica o de donde estuviera trabajando, porque el trabajo era como algo muy secundario, trabajaba siempre, pero era secundario. Lo principal de él era el arte, la danza. Y él era, pero así, a todos y a cada uno les tomaba las medidas, les hacía el traje, los diferentes trajes, porque, bueno, y estaba siempre o cosiendo o haciendo planos, croquis de los trajes que se iban a hacer. Bueno, y mi casa siempre fue, entraba y salía mucha gente en ese sentido, después de que él llegaba de trabajar, se daba un baño, porque era así maniático, con el baño maniático, y ya después, bueno, ya venía gente para una cosa o para otra, y bueno, y dedicado, sí, que fue, por supuesto, a veces no todo bueno, el dedicarse siempre a algo que no lo gratificaba económicamente, porque se sabía que eso no daba plata, y faltando, y a veces pasando, estas son cosas
personales, ¿no? Pasando carencias, uno tampoco a veces uno decía, bueno, tampoco puede hacer así, pero él era su vida, su pasión y a eso se dedicó. Y murió, y hasta el 2005 él estuvo trabajando en un colegio acá cerca del siglo XXI que lo vinieron a buscar para niños discapacitados, donde él hizo todo lo que se puede hacer en cuanto de danzas, ¿no? Y para él eran maravillosos, eran los artistas más maravillosos, y se llenaba acá los clubes, se le iban a ver a esos niños. Y bueno, él los ensalzaba, les daba pasión, yo qué sé, le buscaba los trajes, los acomodaba, yo qué sé, así era él, fue siempre así. Inamovible, con un carácter inamovible. Era su vida y bueno, y así murió. Es verdad, me consta todo lo que decís, digo, porque él irradiaba ese amor por la danza. Sea donde fuera que se lo encontraba, había una particularidad que tenía Juan Carlos, que yo siempre la ponderé mucho, y es que allí donde había un espectáculo, él inmediatamente tomaba su lugar y con el más absoluto de los respetos observaba y miraba el espectáculo completo sin moverse de su silla. Y al final del espectáculo, si tenía posibilidad, él se acercaba al director y daba su parecer, su devolución. Era un hombre muy de gratificar el trabajo de sus colegas, Sí, sí. y de felicitar cuando veía algo, un producto que le resultaba agradable, él lo ponderaba, lo felicitaba sin ningún tipo de... era muy generoso en Esa era en la ese palabra que aspecto. yo te iba a decir. Si algo tuvo muchos defectos, como tengo yo, ¿no? Vamos a decir, pero no voy a decir sus defectos. Pero la generosidad pienso que fue uno de sus mayores atributos. Jamás, de los jamás, él entendió que yo, por ejemplo, soy competitiva, pero soy competitiva hasta para jugar a la bolita. ¿Viste? Pero no competitiva mal, porque está la competición, el ser competitivo para mí no es malo, yo lo he discutido con varias compañeras que me dicen, sos competitiva, pero soy, claro que soy competitiva, pero yo no voy a competir tratando de jorobarte ni de nada, yo voy a competir bien, en una forma leal, ¿no? Sin tratar de hacerte caer en nada, pero él nada, para él todo estaba perfecto, a él le tocaba bailar y yo, y bueno, bailaba y todo, pero sin querer ni sobresalir ni nada. Y sin embargo, él sobresalía. Era una actitud natural de él. Claro, Era algo que él no se lo proponía, pero nada. lograba captar la atención dentro y fuera del escenario. Es cierto. Porque, digámoslo, era como dije al principio, era un personaje, una persona que captaba la atención de la gente en el momento que él irrumpía o llegaba. Y en el escenario también lograba hacerlo. Alicia, ¿qué datos Sí. tenés? ¿Qué datos tenés vos? O qué es lo que conocés con respecto a los inicios de Juan Carlos? ¿Cómo comenzó su vinculación con la danza folclórica? ¿Qué sabes de eso?
Y yo te diría que yo de eso sé mucho. Yo ya lo conocí cuando él estuvo, estaba, viste, no sé si tú te acordás o ustedes lo conocen, Adolfo Patrón. Ujú, sí, ¿Lo conociste? ajá, Bailarín, que ya con una proyección más moderna, ajá, Adolfo Patrón. No, no, un ujú, gran bailarín, totalmente Patrón, distinto en aquella época. Y bueno, yo qué sé, ellos ya habían empezado como malambistas, que Juan Carlos no fue malambista, pero bueno, pero arrancó como malambista, muy joven. Y después, no sé, se dedicó a la danza, pero yo bien no te sé decir, porque yo lo conocí a partir del 60 y pico y él ya bailaba, claro. la Ujú. verdad, sí. Eh, Patrón era previo a los Wincas y previo a muchos grupos. Patrón es de la década del 50 y Sí, mitad de los 60, y mitad de los 60, ya es bien de atrás. Es contemporáneo del Sacha Márquez. Sacha Márquez, que era malambista. exactamente, exactamente. Y bueno, ahí sí, entre ellos que fueron como hermanos, ¿viste? Juan Carlos lo coreografió muchas veces. Fueron, viste, como hermanos, pero bueno, ahí estamos hablando de un personaje patrón que era totalmente opuesto a Juan Carlos, porque sí, quería lucir y quería, yo qué sé, demostrar que era el mejor. Y bueno, como él estaba un poco más, no era el bailarín tradicional, si ya se asomaban esas cosas de los nuevos bailarines, yo qué sé. Pero bueno, empezaron ellos, entre ellos. Sí, acá yo tengo Sacha Márquez con Huella y Destino, Adolfo Patrón con el ballet de Adolfo Patrón, ¿tá? Que fueron de esa época. ujú, No, Sacha Márquez fue el que creó el modelo de malambo académico que nosotros todos nos formamos. Él fue el que Ay, creó esa técnica porque él tenía problemas de riñones. Entonces le daban dolores y creó una técnica de posición y etcétera, que es lo que nos llegó a nosotros, ¿no? A nuestro tiempo. Pero fue una época totalmente diferente. Fue los inicios un poco de la enseñanza de la danza un poco más académica, ¿no? No solo era bailar, sino posiciones, maneras, que Juan Carlos adoptó su fórmula y su manera, ¿no? Que él era lo lo que a mí admiraba, me... Juan Carlos lo admiraba a Sacha Márquez. No era mirarlo. Yo digo, Juan Carlos tomó su manera, su estilo, su forma. Él Y era bueno, él, pues, pero por él eso, era si él, tomó su él era estilo él. es porque en cierta forma sentía a- que era admiración hacia él, digo yo. admiración, claro. Claro. Alicia, Y pues, una de las características creo que él logró establecer con el grupo Patria Vieja fue la utilización de un repertorio estrictamente uruguayo. Era una de ¿cómo las, no? era una de las características más importantes en una época en la que en el Uruguay no se bailaba tanto las danzas uruguayas, sino que había una cantidad de grupos que cultivaban mayoritariamente por impacto del movimiento nativista argentino, etcétera, las danzas argentinas. No dudo que Cierto. él las haya bailado también en algún momento, pero Mucho. sí, exacto, de eso Sí, quiero pero que me mucho hables. bailó las danzas. Mira, yo acá tengo acá, si, no puedo mostrar, pero los álbumes de él de años a años, en la cual los repertorios de las danzas son las mismas que haces tú, por ejemplo, Gato Berretino, Cierito, Sereno, Chacarera, Jota Criolla, Prado, La Remesura, Llanto, La Cueca, Samba, bueno, La Lorencita, El Remedio, bueno, todas esas y muchos más. Él las bailó mucho, hacíamos cuadros de eso, pero evidentemente él y yo como pareja
bailábamos generalmente las danzas, las nuestras. Exacto. ¿Viste? Que gato, que la huella. Porque si bien existía un Bueno, conocimiento y un gusto por el tema de las danzas argentinas, muchos de los docentes de aquella época o de los referentes de aquella época comenzaron bailando danzas argentinas, pero hubo un determinado momento en el que él decidió darle a su grupo un perfil estrictamente sí, uruguayo. Y sobre todo cierto. en el último tiempo, en la década del 70 o pasado, las décadas del 70, 80, yo recuerdo haber visto en varias oportunidades al grupo Patria Vieja, siempre representando las danzas nacionales, las danzas uruguayas. Vos Y me decís la chimarrita, sí, chimarrita, gato, ¿no? No huella, sé, no, sí, por eso. La ranchera, todas esas cosas. ujú, sí, 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 exacto. No sé si son. Y, y básicamente, digamos, yo creo que una de las cosas que quedaron como muy marcadas es que en aquel momento, en aquellos momentos, década del 70 y hasta en el 80, la influencia argentina seguía siendo muy fuerte y eran relativamente pocos los grupos uruguayos que bailaban danzas uruguayas. La gran mayoría reproducían danzas argentinas, ni siquiera en sus versiones tradicionales, sino fundamentalmente fue un momento en el que el impacto de los grandes ballets argentinos, etcétera, etcétera, llevaba un poco a que los grupos trabajaran las proyecciones o las estilizaciones, Sí, y había como un olvido, no en todos los casos, porque hubo grupos que siguieron manejando y practicando las danzas tradicionales, y Juan Carlos era uno de ellos, que siempre fue muy es cierto. cuidadoso de mantener la esencia tradicional de las danzas. Él se dedicó mucho a esa tarea, que lo hizo, por otra parte, este, justamente un referente en esa área, ¿no? Es cierto, es cierto. ¿Viste? Y todo lo que hacía, viste, que muchas obras que después se representaron históricas, no sé si algunos de ustedes conocen, por ejemplo, que representamos mucho y que viajamos por todo el Uruguay, la cantata histórica de Jorge Villalba, creo que alguno de ahí lo debe conocer, ¿sí? Sí, claro. Nadie Sí, lo sí. conoce. Por Sendero de Historia, autoría de Juan Carlos, Los Tres Chiripáes, o sea, no, que allá, más allá de la danza, hacíamos un mensaje de la historia, ¿no? Ujú. Se hacían cuadros históricos, se trabajó mucho en cuadros históricos en todas partes. Evidentemente la danza siempre estaba en ellas, en los fogones o en lo que fuese, pero está. Y bueno, y con él después, como pareja, bailamos mucho, en todas partes también. A veces llamaban viste, ahí estaba el grupo de los boyeros, el recitador Nazareno, que habíamos hecho como un paquete ahí, que salíamos para todas partes, pero a veces nos llamaban a nosotros, a los bailarines, a veces llamaban a los boyeros, bueno, está, y ahí andábamos corriendo y recorriendo por la patria Ujú. con todo esto. Contanos un poco, Alicia, esa historia de cómo llegaron a establecerse en ese lugar que es absolutamente icónico, que es la Criolla de las Duranas. Eso hace tantos años, y bueno, vivíamos en el barrio, Claro. ¿no? Entonces, lo pedimos ahí en la luz, se Ujú. pidió,
para, para trabajar ahí y con un grupo, lo concedieron perfectamente, y ahí estuvo años, justamente con Patria Vieja. No sé si tú concurriste a alguna de las tantas peñas Sí, que se claro. hacían. Sí, sí, claro, claro. En el antiguo galpón, antes de que Sí, hicieran el teatro, ¿no? Fue un lugar, lo comento esto porque para quienes pertenecen a las nuevas generaciones que conocen hoy día el teatro de verano de la Criolla de las Duranas, en aquel momento eso era un terreno que sí. tenía una construcción central que era un casco de estancia, y al costado había un galpón enorme con piso de tierra, que era donde Juan Carlos daba sus clases y ensayaba con el grupo, ¿verdad? Y ahí se hacían Sí, unas... y la cantidad, y el barrio entero iba, Exactamente, viste, tuvo mucha influencia en el barrio, atraía a toda la gente. Bueno, se hacía la propaganda, todo ese tipo de cosas, pero a veces no había ni lugar para que entrara la gente. exacto. Este, sí, 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 Lo recuerdo perfectamente, porque eran unas peñas gigantescas, con una concurrencia enorme. Era un lugar súper, súper, súper pintoresco, muy, cómo no. muy, muy lindo. Sigue siendo un lugar hermoso. Bueno, yo ahí ensayo desde hace, yo qué sé, no sé cuántos años, pero vos que conocés, Ari, la parte de abajo, ¿viste? Y abajo del escenario. Debajo del escenario, que es un salón divino también, Sí, no sí, tanto sí. como el de adelante, pero está. Todos los sábados nosotros, mañana por ejemplo, no faltamos un sábado que ensayamos con nuestro coro. Hace Ajá. años, hace 10 años que en un lado o en otro ensayamos. Allí debajo del O escenario sea que sigue. funciona la biblioteca, ¿verdad? No, ¿No? no, ahora no, no, no. La Mira. biblioteca funcionaba adelante, al lado, viste, Ajá. de donde está el escenario, a la entrada. A la entrada. Ahora no, no Ajá. sé, me parece que ahora no está, me parece, la biblioteca. Hay muchísima actividad, Sí, 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 y es sí. precioso el salón Y para han habido varios ensayar. cambios. Eso lo tomó la Intendencia de Montevideo y lo reformuló hace muchos años. Hay un enorme teatro de verano con una capacidad gigantesca, de un escenario hermosísimo. Este, Impresionante. Dicen que es el teatro que tiene la mejor percusión de todos, Ujú. ¿viste? Porque que es maravilloso. Yo en los carnavales no soy muy carnavalera, pero antes de la pandemia con mi nuera descubrimos que nos gustaba el carnaval, y bueno, y arrancábamos para ir para el carnaval siempre, con mi nieta también. Maravilloso, ¿viste? Maravilloso, lleno, siempre lleno. Sí, es Vamos a ver verdad. este año, vamos a ver este Este, año. Bueno, y así que te digo, y arrancamos ahí, no, no digo yo, y como que se hizo ahí, era del profesor Juan Carlos Rodríguez, y el ensayo del profesor Juan Carlos Rodríguez, y ahí ensayábamos, y mirá que le daba, mirá que era exigente, parece que no, pero era de una exigencia, insistía, insistía, insistía hasta que, bueno, o nos sacaba bailando, o nos echaba. Sí, 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 si no estábamos prontos no nos dejaba actuar. bueno, una de las cosas más lindas que, por lo menos que me pasa a mí, es que hayas decidido volver a bailar. Yo estoy encantado de que hayas decidido eso. Pues sabe que eso, cuando él, de acuerdo ahí también, que entre nosotros fuimos, esto no viene al caso, no tengo ni por qué decir, pero fuimos una pareja que tuvimos una
brillante libertad uno hacia otro, por confianza, por todo. Y bueno, cuando él dijo, de pronto dijo que no iba a bailar más porque le fallaba la pierna, evidentemente. La última vez me acuerdo que tú lo viste bailar, que él ya no le costaba una pierna impresionante, que yo no quería que bailara, pero que igual se levantó y bailó conmigo, no me acuerdo qué, que estaba chamaco, hizo, que creo que se lo hizo, ¿quién fue? Bueno, que le hicieron un homenaje, ¿no? El último homenaje que le hicieron. Bueno, cuando se dio cuenta de, sin ningún dolor, sin ninguna pena, yo no bailo más, Alicia, enseñaba a los chiquilines, sí, pero yo no voy a bailar más. Yo le decía, pero yo quiero seguir bailando, Juan Carlos. Bueno, me decía usted cuando quería ponerse, usted busque y busque con quien vaya un lugar y vaya a bailar. Y bueno, yo ya en esos momentos, porque te veía ahí en el Facebook y eso, le digo, voy a bailar en el grupo de Ari. ¿Cómo no? Vaya, es excelente bailarín, vaya a bailar ahí. Y bueno, que yo fallé 2 veces, que no nos pudimos conectar. Y bueno, hasta que al final de este año me logré conectar, por suerte. Hasta que, digamos, hasta que la vida a uno le permita, ¿no? Porque no se olviden que yo tengo 76 años, o sea, no sé hasta cuándo, pero mientras pueda, bárbaro. Tranquila que sos una chiquilina. A eso me dicen todos. Hasta mi propio hijo me dice cuando me vio en el video, ni se te ocurra decir que te duele los huesos. Le digo, no, cuando bailo no me duele nada. Bueno, no, yo le quiero decir a Jorge López, Juan Carlos y ella y Alicia, en los años 80, eran más o menos lo que son vos y Ceci, una pareja de baile folclórico. Hacían eso, digo, y era eso, mi memoria, yo siempre digo que odio tener que acordarme de todo y me acuerdo de todas las cosas. En el año 82, en un evento en Progreso, organizado por Inés Bofa, me acuerdo que yo estaba con Osvaldo Medina en la época. Y me acuerdo que estábamos Osvaldo, Laura González y yo parados, y avisaron que se presentaban ellos dos, Alicia y Juan Carlos, ¿no? Hubo un silencio y todo el mundo, gurizada, miren eso. Y me acuerdo de eso, se presentaron los dos, hicieron 3 danzas, solo que Juan Carlos tenía esa cosa especial, ¿no? Se paraba y todo te quedaba, te hipnotizaba. Eso es un recuerdo que yo lo tengo en la cabeza. Y el último gran recuerdo que tengo fue en 89, 88, 89, que yo me presenté con mi grupo, en la época, solo hacíamos malambo, eran unos chiquilines que yo los había preparado. Y me acuerdo que terminamos y viene Juan Carlos y me mira y me dice, ¿pero qué? Dice, ¿los mediste a todos? ¿Por qué? Porque era todo igualito, dice, no sé. Le digo, bueno, no, pero eso es un vicio estético que yo tengo. Pero sabes que está muy lindo, sabes que está bárbaro, sabes que me encantó. Digo, me quedé encantado. Yo no sé en la época, Alicia, él tuvo un par de problemas de corazón, ¿no? Alicia. No, tuvo un problema serio, injerto en las arterias. En las arterias, está. Yo sé que Sí, en la que le época, pusieron sí. en la Las época arterias de plástico. En la época me comentó, dice, no, la vida es buena. Dice, mira, yo estoy con tal problema. Me explicó, y dice, estoy bárbaro, estoy bailando todavía. Ese es mi último gran recuerdo. Después de esa operación, sí, nunca tuvo ningún problema después de esa operación. Mirá que le dio la vida, y todos ustedes saben que le dio, que fumaba, que tomaba, que no le hacía asco a nada. Y o sea, vivió plenamente. Plenamente. No,
mi último gran recuerdo de él es ese, ¿no? Esa imagen conversando conmigo. Yo ya había estado en tu casa, la cuestión de los lagartos, pero mi último gran recuerdo así de él fue esa. Pa, mira que, pero qué, los mediste, me dice, los mediste, porque todos se movían igual. Le digo, no, pues yo tengo un vicio estético. No, pero está bárbaro, está bárbaro. Y le digo, no les exijo mucho, porque, no, dice, mira, yo ya estoy, en la época, estaba a los 54 años, 54, 55, me acuerdo ahora, me está ahí en la cabeza. Y dice, no, yo tengo tal problema, acá está todo bien, está todo bárbaro. Ahora, lo que no me voy a olvidar nunca es la imagen, donde el tipo entraba, todo el mundo miraba, veterano y todo, tenía una imagen especial, ¿no? Y muchas Sí, gracias por hacerme acordar esas cosas. Muchas gracias. bueno, Que me gracias. emocioné ahora. Gracias a ti también por tus Me recuerdos. emocioné. Tan la memoria. Gracias por Yo tus siempre recuerdos. digo, yo siempre digo que tenemos la vida eterna en tanto y en cuanto se acuerden de nosotros. ¿Eh? En tanto y en cuanto vos te acuerdes de la persona, la tengas presente, está vivo. ¿Eh? Y él está vivo en mi memoria. Muchísimas gracias. Te Va. imaginarás que en la mía, todos los días y a cada momento, por más que hago lo que él me hubiera dicho, seguí para adelante. Seguí para adelante porque él me decía siempre, todas estas semanas que yo he estado, mire, no, bueno, yo no sé por qué no tengo la imagen de ustedes ahora, pero no importa. Que me he pasado solamente sola arriba de una escalera y te puedo decir que más de 1000 libros han marchado. Ayer vino Emaús y como 10, 12 bolsas enormes de las grandes, libros importantes, ¿no? Después algunos los vendí, no con fines de lucro, sino que como él amaba a mi nieta, la de 17, los vendí, viste que te los manosean y dale, como le dije, dame lo que quieras, porque tú ya viniste con una plata, así que si me lo bajaste 400 libros, dame lo que quieras. Y se lo di, bueno, y esa misma platita se lo di inmediatamente a mis nietas, que quedaron pobrecitas tan emocionadas, ¿no? Que su tatín le haya regalado eso. Porque ¿qué va a hacer? ¿Viste? Te tenés que desprender de las cosas. No hay otra, hay que desprenderse. Dejé solamente libros de folclore porque voy a empezar para ver si estudio un poco, porque total que creo que no sé nada. En resumida cuenta, sintiendo a Ari que sabe tanto, sintiéndolo expresar, y sé un poco o recuerdo que alguna cosa de haberlo sentido a él disertar tanto, pero yo, claro, yo maestra, ¿qué tiempo tenía yo de estudiar? Vaya con todo lo que tenía que hacer con los niños de la escuela y estudiar para la escuela. No me podía dedicar a estudiar el folclore, ni el gaucho, ni bueno, ni tantos libros que él tenía, que él me decía que leyera y estudiara, ¿no? Bueno, pero pienso que se me ha mimetizado y me ha quedado algunas cosas. No sé, Pedro, si tenés algo para comentar, o Jorge. La figura de este tremendo personaje, con todo respeto que lo que la palabra encierra, nos lleva siempre a hablar de alguna anécdota, ¿no? Ustedes señalaban esa característica que tenía él de su presencia, y con su sola presencia llamaba la atención y concitaba al silencio, a escuchar su palabra, su mensaje o lo que tuviera que decir. Se apreciaba y se valoraba lo que él estaba diciendo, ¿verdad? Se escuchaba con mucha atención. Y sí, nosotros éramos unos gurises cuando andábamos por ahí, y cuando Juan Carlos hablaba, había que prestarle atención, porque no solamente con el discurso, con lo que él dirigía, con sus palabras, sino que había una mirada que te convocaba, que te invitaba a escuchar, y eso te atrapaba, y ya con toda la prosa que él manejaba, y esa figura que te daba una seguridad y
y una palabra muy firme, me recuerda, Ari, a algunas cosas que tuve en algunas otras circunstancias o entrevistas nos han manifestado acerca de ese convencimiento que tuvimos los que vivimos al lado de estos personajes, porque era un libro abierto, y ese libro era generoso, que se brindaba si le prestabas atención y si estabas presto a ese momento que él estaba generosamente concediendo. Porque cuando no había clima para que Juan Carlos hablara, él cortaba, así no, y listo. Para nosotros cuando él se presentaba, obviamente que sí, sucedía esa magia de calladitos todos, vamos a mirar lo que está haciendo el maestro. Eso es verdad, es así. Y bueno, Es cierto. en la interna, cuando nos reuníamos con el veterano Gustavo, Gustavo, con el veterano Daniel Rugo, eran tertulias de... Ay, con Daniel Rugo, que eran íntimos. Claro, por eso digo, si uno estaba entre medio de esos monstruos, chao, podíamos pasar horas y horas aprendiendo, escuchando. Pero razón de Se todo este pasaban homenaje que horas ellos. sin duda le estamos modestamente brindando también a este personaje, Juan Carlos Rodríguez. Maestra, ¿usted tiene idea Sí. de algún vínculo, alguna simpatía o alguna mención específica que pudiera hacer Juan Carlos acerca del trabajo de Flor de María Rodríguez de Ayestarán? Y sí, pero bueno, yo qué sé, no sé, no quisiera mucho decir, sí, él la admiraba, pero sí, trabajaron mucho juntos, cuando con el ballet de Ayestarán se trabajó mucho, porque estábamos siempre en el Teatro de Odeón, ¿no? Y estaba Flor. Y yo qué sé, no podría decir el personaje de ella, ¿no? Cómo la apreciaba Juan Carlos, y la consideraba erudita en lo que hacía, o si más consideraba mucho más a su esposo. Yo qué sé, es difícil a dar una opinión, tendría que estar él. Claro, pero ya al citar usted a Flor de María como otro personaje, huelgan las palabras, porque ahí están los dos personajes, y bueno, Sí. entre personaje y personaje hay que ver si habían chispas, si había, como usted nombró, admiración, respeto, Protocolo, coincidencia ¿no? y disidencia, ¿no? Claro. Protocolo, no sé cómo Flor nos considerábamos a nosotros, ni cómo Juan Carlos consideraba a Flor. Porque era distintas cosas, ¿no? Distintas Importantísimo formas. su palabra mencionada, protocolo. Ella dijo, Esa palabra protocolo habla del respeto entre los dos personajes, de respeto, y sus dos trabajos, claro. Que no es poca cosa supuesto. transmitir a las futuras generaciones eso, porque semejantes figuras y que existiera ese respeto, ya dice mucho. Sí, tremendo. Tremendo respeto. Y tremendo respeto. Y ustedes no conocen, pero hubo un personaje que yo tengo el libro acá, Harry Gerard, no creo que lo conozcan, que Juan Carlos la llevó a Flor. Acá tengo el libro de Harry Gerard, que ese sí, ni lo vendí ni lo di porque fue un libro carísimo. Dioses, templos y ruinas, Harry Gerard. Y bueno, y Juan Carlos fue con Flor a la casa de este hombre. Bueno, y ahí, o sea, eso habla del respeto de que Juan Carlos, a este hombre que lo consideraba un genio, con lo cual aprendió muchísimo, la llevó a ella también, y si estuvieron en tertulia, yo no, pero estuvieron ellos en tertulia, o sea,
estudioso, gente estudiosa. Juan Carlos no hubo pero 2 semanas antes habrá dejado de leer, pero no hubo un día de su vida que se levantara a las 7, 6:30, lo que fuese, se aprontara su matecito con sus 4 galletitas porque comía poco, y era muy delicado en ese aspecto, y se venía acá aterrorizado de que yo me apareciera. Eso como anécdota. Aterrorizado, porque yo me venía con un coloquio y hablar y lo sacaba de ese mundo de aprendizaje, ¿no? Y siempre compraba, yo siempre regalándole libros, y él siempre a su vez yendo a las ferias y comprando libros. Y bueno, y se sentaba acá a estudiar. Todos sus libros tenían marcas, señales, apuntes en los costados, resúmenes en hojitas, que yo muchas las saqué porque mi nieta me dice, ya, no tire los apuntes, para nada, ¿no? Pero bueno, está, cosas que se dejan. Se entregué los libros, pero no sus apuntes. Y él siempre estudiaba, o sea que no era un improvisado, Sin no duda, era un payador. sin duda, sin duda. Maestra, Acá están todas sus la, la recopilaciones. la actividad de Juan Carlos, ¿tuvo alguna participación a nivel político, a nivel de los diferentes cámaras de gobierno? No tuvo, ni nunca se supo si era blanco, colorado, de izquierda, Tupamaro, nunca se supo nada. Porque él no mezclaba la política, yo qué sé, no se definía, no decía, ¿viste? Pero no estuvo nunca, ¿no? Sí, lo habían propuesto, pero tampoco quiso nunca nada. Así como también, por ejemplo, la esposa del Chúcaro, ¿no? Se lo quería llevar, no, yo ahí no estaba con él, pero sé perfectamente que quería llevarlo para allá para bailar. Eso cuando Juan Carlos todavía estaba casado con Nelly, la otra esposa. Y bailó con él, y no sé en qué ocasión, y quería que se fuera para allá, para Argentina, para formar el elenco y bailar allá, cosa que él no lo hizo, ¿no? Pero Semejante políticamente no estuvo comprometido con nada. semejante perla acaba de mencionar, maestra. Semejante perla. ¿Sabe por qué le ¿Cuál? preguntaba esto de alguna Sí, vinculación con la política? Porque fuimos varios los que lo escuchamos realmente en una época difícil, en la época de los años 80, cuando bueno, estábamos viviendo una época de dictadura, sí. de un gobierno especial. Nos daba el aspecto de todo un político, un senador, un diputado. Tenía Él aspecto, hablaba sí, estuvo con una preso también. propiedad de esa característica. Sí, viste, él también se lo llevaron preso, tuvo mucho problema en ese aspecto, en esa oscura etapa, que te iba a decir, pero no sabría, ni yo supe bien, porque era enigmático, bien ni lo que era. Yo qué sé, una persona tan especial en ese aspecto, cosa que mi hijo es parecido, igual a él. Está. Y Por ejemplo, yo mi sé lo que soy última, y soy bien definido. Sí, mi última pregunta vendría precisamente a esto que usted refería en esa época anterior con su otro matrimonio y demás, pero ¿hubo algún acercamiento de alguna personalidad en estos últimos años de Argentina que se acercara preocupado, interesado por la vida, la trayectoria de Juan Carlos? sí, él tuvo mucha vinculación con gente de Argentina, que te puedo decir, que lo llamaban diariamente, yo no sé, yo qué sé, desde que estaba ya en la calle Trapani hasta acá también, siempre llamándolo, mucha gente de Argentina. Pero por otras cosas, ¿no?
por otra cosa distinto de folclore ni de nada, sino justamente por eso que él tenía, de que ayudaba a mucha gente, porque esa parte tal vez ustedes no la conozcan y me interesaría, pero una persona que tenía un poder psíquico muy grande, en el hacer bien, en la palabra, acá, no, yo qué sé, fotos y fotos y fotos de gente que venía como que fuera él un dios, ¿no? A pedir y hablaba, y yo qué sé, y se instalaban y estaba 1 hora, 2 horas hablando con él, y yo nunca yo no participaba en esas cosas, porque eso era cosa de él, ¿no? Que lo venían a escucharlo y a pedirle, yo qué sé, no sé si soluciones o mensajes o cosas de vida, sin cobrar nada, absolutamente nada, lo hacía porque lo hacía nomás, porque lo conocían en ese sentido como un mentalista, que es Ahí está. cierto. Miguel, antes de tu participación, Miguel, me regala, maestra, una imagen completa de su rostro, enfocando el ¿La mía? teléfono hacia su cara. ¿Y cómo hago? Así, Ahí, exacto, eso, le agradezco muchísimo, le agradezco muchísimo esa imagen. ¿Me Muchas gracias, maestra. vieron? La sí, veo, estamos bien. claro, claro, fabuloso, fabuloso, fabuloso. Ah, no creo. Pero bueno, es lo que hay. Miguel está con la mano levantada. No, aquella visita que comenté en 89 a tu Sí, casa, justamente fue por eso. sí, Precisaba de ese aspecto de tu marido, el sí, mentalista, el positivista, sí. que era lo que yo que iba a preguntar, si él tenía algún tipo de creencia inmaterial, ¿no? Sí, ¿cómo no? No, él tenía no sé, un Yo algo te, no material, y eso yo fui un poco por eso, a visitarte ese y día. bueno, como fuiste tú, que yo bien no recuerdo, te puedo asegurar que sí fueron políticos, que sí fueron montones de gente del medio televisivo y eso, grandes personajes que ahora están, a pedir ayuda. Increíble, una cosa hizo muchas curaciones, yo tal vez, no, yo los vi hacer, o sea, por ejemplo, él trabajaba mucho con las energías y la gente venía y llegaba de repente desahuciada o eso, y se iba así, ¿viste? Por eso de Argentina tanta gente que lo llamaba, ¿no? Porque cruzaban para estar con él y a veces estaban toda la tarde. Cosa que a mí, les digo la verdad, me molestaba. Porque claro, no había un apartamento, ¿te acordás? Chiquitito, yo qué sé, yo con un chiquitín y eso no me sentía cómoda, porque tenía que estaban como en silencio, ese tipo de cosas. Eso era él. Tenía un poder mental tan grande que es inexplicable, no es material como tú decís, que una vez yo trabajaba en el colegio, ahí en la Gruta de Lourdes, con una monja con un poder mental, pero de esos que yo no lo creería si no lo hubiera vivido. De que, por ejemplo, suponete que un día nos convocó y nosotros nos quedamos todas las maestras cansadas y agobiadas y ella como que dijo que nos iba a hipnotizar, la monja, ¿no? Adelaida. Y realmente, de esas cosas que yo nunca hubiera creído, nos durmió a todo aquel salón enorme de la Gruta de Lourdes, nos hipnotizó, yo no sé qué diablo nos hizo, nos fue despertando suavemente, después tocándonos la... Yo no sé ni cómo, si estaríamos, no, pero no íbamos a estar todo el elenco cansado. Pero esa monja se reunía con mi marido. Entonces yo le decía, ay, pero mira, que esto y que lo otro, y me quejaba de mi esposo, y por esto y por lo otro, y entonces ella me tocaba la cabeza y me decía,
escucha, Alicia, tú sos un ser de esta tierra. Él tiene un poder que es inexplicable, que es muy distinto. O sea, que muchas cosas me han dado la impresión de que él tenía eso. Porque yo qué sé, si no, no lo hubiera visitado tanta y tanta gente, se hubiera hecho millonario, se hubiera cobrado. Me ayudó a mí mucho en tantas inseguridades mías, más allá de tantas cosas también, porque me preguntaban anécdotas, de tantas anécdotas, tampoco tan buenas, ¿no? Pero me ayudó mucho, 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 mucho. Yo Fue la persona yo que me... solo quiero agregar un detallecito antes de darle la palabra a Jorge. Yo creo que eso también debía ser una de las cosas que lo unía mucho a Daniel Rugo, porque Daniel también tenía, particularmente está vinculado a todas las cuestiones holísticas, ¿no? Digamos, a él le gustaba mucho la quiromancia, todo lo que tiene que ver con el tarot, etcétera. No, pero Juan Carlos, de eso nada. No, De eso nada. ya sé, digamos, pero indudablemente también había ahí un cruce de cosas que podían generar también una Sí, cercanía de eran muy amistad. amigos. De Sí, cómo se le dice a todo esto, Daniel Rugo, ¿sigue vivo? Está sí. vivo, está vivo, Porque, sí. porque no me ha llamado más, me ha extrañado. Que él, como él dice lo que le llamaban el loco, ¿no? Él mismo lo decía, Rugo. Sí, acá vino mucho con ¿cómo es que se llama? Con la gran amiga de él que el otro día estaba, Ari. La Renguita, no sé, no quiero decirlo Ah, así. Con Carmen Berrospe, Carmen la Sí, hija de Berroz, Maruja, la hija de la hija de Maruja Berroz. Maruja. Sí, Ah, no quería decir no, eso, pero no me acordaba el nombre, Carmen. sí. perdón, Este, frase de Daniel Rugo, frase. La cosa es muy simple y el problema es el siguiente. Y esa es la frase clásica. La cosa es muy simple y el problema es el siguiente. Y ahí empezaba a hablar y nadie lo paraba. no, imparable. Y Juan Carlos que no hablaba nada, porque él escuchaba. Yo le decía, cuando se iba, le decía, ¿por qué no le...? Que venía con un guitarrista que lo deben conocer ustedes, buenísimo, que hizo muchos temas acá. Yo decía, ¿por qué no hablaba Juan Carlos? Yo no dejaba hablar. Pero viene a hacerte preguntas, viene a esto. Y yo quería que él le demostrara a Juan Carlos todo lo que sabía. Yo no, decía. ¿Qué me voy a decir? Si vos me vas a discutir todo. Ay, era un personaje. Sí, nos visitó mucho Daniel. Jorge, contanos. Bueno, ¿Qué? yo estoy acá maravillado escuchándola, por toda esa vivencia que nos va relatando y que no tuve en este caso la oportunidad de haber conocido a Juan Carlos, sí lo he oído nombrar mucho y por muchos, de esa figura que estamos recordando aquí hoy. Y la forma que, como decía Miguel, era una distinción en el hecho de que si bien se ven muchos grupos, y él dirigía su propio grupo, el hecho muy particular de que cuando bailaban pareja resaltaba. Entonces, donde existen muchos colectivos, cuando se presenta una sola pareja, que Pedro también menciona, Cállense, que vamos a ver, es otra la tensión, porque es menor el movimiento, menor el ruido de la propuesta, entonces se ven los detalles, que a veces en un grupo se ve todo lo general y uno no le presta tanta atención a eso de las expresiones de una pareja. Y lo que ustedes han nombrado, como que también me hace recordar mi propia trayectoria con Cecilia, ¿no? Entonces yo iba haciendo espejo y comparando un poco eso y me gustaba mucho. Una lástima no haberlos conocido, verlos bailar, para poder rescatar más de esa esencia de ustedes también. Pero la verdad, Bueno,
Igualmente y recíprocamente me hubiera gustado verte bailar a ti también. Ya estaremos por ahí, ya estaremos por ahí. Ari Bueno. va a tener que, ya debe varios asados, Ari y Pedro, así que vamos a andar por el sur. Nos veremos No, entonces. Alicia, Ahora, Jorge, con su esposa, es más o menos un equivalente a ustedes en los años 80. Ah, Una mira. pareja que sube al escenario y hace su expresión física y su expresión danzaria, y bajan y son reconocibles y bailables, ¿no? Yo cuando me dijeron que te íbamos a entrevistar, enseguida pensé en Jorge y en Ceci. Pensé porque Mira. la imagen que yo tengo de ustedes, es la imagen, Bueno. el escenario que me quedó de ustedes. Que Pero además y Parte de Jorge y esto, Ceci, perdón, Jorge y Ceci, ¿siguen bailando? sí, claro. Sí, seguimos. Por eso te digo que el martes cuando nos veamos, Alicia, digo, te paso algún link para que los veas, porque están en YouTube y todo lo demás. Digo. Ah, bueno, divino, divino. Ah, espectacular. Y bueno, y el gran bailarín Ari también, maravilloso con su pareja. ¿Cuál es tu pareja, Ari? Amparo Lucas. Amparo, también. Por eso. Ah, hay muchas parejas, hay mucha gente, bueno, maravillosa bailando, ¿no? quiero agradecerle inmensamente todo su comentario, su anecdotario, su recuerdo para la figura de este personaje, Juan Carlos Rodríguez, y fundamentalmente algo que usted mencionó al comienzo, que es el sacrificio por lo que uno ama, por lo que uno quiere, por lo que uno le gusta, y invertir lo que no tenemos para poder seguir adelante. Creo que es un sacrificio que todos los que estamos, lo que hemos pasado, lo que hemos transcurrido el arte de la danza tradicional folclórica en nuestro país, también nos ha tocado, ¿verdad? Sí, Sacrificar sí, muchas sí, cosas, incluso el tiempo de la familia, ¿verdad? Las sí, sí, experiencias de vida han sido siempre en pro y de lo que amamos, de lo que abrazamos, y sin duda usted lo ha dejado como un mensaje muy importante, y el otro es leer, estudiar, aprender, Ah, sí. repasar, seguir No ir a hurgando. una sola fuente, ir a muchas fuentes. Bien, bien. Y de ahí después armar también lo tuyo, en vista de haber leído, por ejemplo, viste, con respecto, suponete a esto tan simple, el concepto de gaucho. Y bueno, ahí hay que ir a muchas cosas para establecer, bueno, qué fue lo real, ¿no? Cuáles son las definiciones. Justamente yo un poquitito y de atrevida, que nunca he leído, ya te digo, estaba leyendo que a ver este libro que, no sé si, que por supuesto ustedes los deben haber leído, del gaucho, de Nichols. ¿Y lo leyeron? Mire, usted está sacando cada personaje, maestra, que ya lo estamos anotando para Más del, buscar en la enciclopedia y traer todo ese material, porque si Juan Carlos lo tuvo ahí, nosotros queremos saber de todo eso. Madeline Nichols. Y hay una cosa maravillosa, las definiciones que da. Primero me empecé a estudiar un poco yo, ahora digo, sí, pero es un muy buen material, sí. Precioso, eso no lo di, no lo vendí, porque Azul Sound más o menos, todo eso es lo más corriente, pero estos personajes no se conocen mucho. Pero muy bien. Inmensamente Bueno, agradecido, maestro. bueno, yo mucho más agradecida con ustedes de que hayan tenido esa gentileza, y espero haber, yo qué sé, servido para algo. Bueno, muchísimas gracias, Alicia. Te mandamos Bueno, un abrazo enorme. Fuerte aplauso. Excelente. Igualmente, un beso enorme a todos ustedes, y bueno, y hasta la vista, digamos. Hasta la vista. Un abrazo enorme. Nos estamos viendo.
Fue en un baile en el rancho Ña Matilde que nos mandamos la tal amanecida, que a la orilla del alero nos sentamos a festejar una gran despedida. Y esa noche había torta frita, vino tinto y una buena guitarreada. Y esa noche